sucede con la víctima cuando está en una relación con una persona con trastornos narcisistas de la personalidad. Entonces, vimos que en la primera etapa, que es la etapa del enamoramiento, donde él o la narcisista despliega toda una serie de estrategias para producir enamoramiento y enganche en la otra persona, en este caso la víctima. En esta etapa, él o la narcisista, hablo de manera general, despliega todo su arsenal de herramientas para seducir, para atrapar. Y es una etapa que particularmente disfruta mucho el narcisista, porque es la etapa donde se siente que tiene poder, influencia sobre la víctima. Experimenta todo ese disfrute de esa primera etapa en el que pone carnadas y ciertos niveles a transitar a la víctima, le va subiendo niveles para que ella vaya venciendo, de manera que al final sea considerada como un gran trofeo. O sea, se la puede poner difícil a la víctima, o parecer, porque siempre va a figurar como una persona superior, con cualidades muy superiores, ¿verdad? Digno de todo reconocimiento, de toda exaltación, de aplauso. Entonces, esto es lo primero. El primer efecto en la víctima es este. Se va a enganchar bajo el influjo de todo lo que sucede bioquímicamente dentro del cerebro humano en esta etapa del enamoramiento, que es como caer bajo un atontamiento, o sea, casi estar expuesto a sustancias que nublan el entendimiento, el discernimiento, y que es frecuente, o sea, que no veamos en esta etapa las cualidades reales, las características reales, los defectos de la pareja, de la persona que estamos conociendo. Entonces, para caer en la trampa, voy a decirlo de alguna manera, de los narcisistas, no necesariamente la víctima debe tener o tiene un problema, un trastorno, un déficit. No, puede ser una persona que funcione completamente normal, que no tenga ningún problema de autoestima, que no sea una persona vulnerable, que no tenga ningún trastorno asociado a la personalidad. O sea, puede ser una persona completamente funcional, con un coeficiente intelectual normal o alto incluso, y puede caer bajo el influjo, la seducción y los efectos que produce esta primera etapa. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque él o la narcisista se encarga de hacerle creer a la víctima que está frente a alguien muy, muy valioso, a alguien muy escaso o muy escasa, a alguien nunca visto en la faz de la tierra, como un ser casi divino, glorioso, maravilloso, sin defectos. Y esto es lo que la víctima cree en primer momento. Entonces, como va a tener esta muy alta valoración del narcisista, pues se va a esforzar. Y aquí es la primera parte que es muy delicada, porque se va a esforzar aún en contra de sus propios principios, que puede pasar aún en contra de sus convicciones, de la manera en que usualmente solía tratar con otras personas, con parejas anteriores, y va en este primer punto a violentar ciertos aspectos de sí mismo o de sí mismo, con tal de alcanzar al narcisista o a la narcisista, que repito, se la puede poner difícil en ese inicio, pero es un difícil que va a ir acompañado de recompensas, donde la persona narcisista va a ir de cierta manera guiando y va a controlar ese inicio, esa etapa de conocerse, de verse. O sea, va a tomar el control absoluto de esa etapa.
Entonces, ya por aquí, con ese enganche inicial de la víctima, en la que, repito, cree estar teniendo delante a una persona maravillosa, muy valiosa, de altos valores, de altas competencias, pues ahí va a quedar atrapada en ese primer paso, con la expectativa de llegar a formar parte de esa persona o de tener a esa persona en su vida de alguna manera. Y entonces se va a esforzar por esto. Entonces eso es lo primero. ¿Qué pasa? En la medida que pasa el tiempo, no sé exactamente qué tiempo, porque bueno, eso es relativo, pero bueno, después de estos primeros meses del enamoramiento, de esos picos hormonales, de obnubilación, si ya, por ejemplo, se estableciera cierta constancia en la relación o en los contactos, que se empezaran a ver con frecuencia, que conocieran ya, digamos, el ámbito familiar de cada uno, que se involucraran más en lo que parece ser o va en camino a ser una relación, digamos, más seria, más estable, pues la pareja de la persona narcisista empieza poco a poco, a chocar con, número uno, las conductas del narcisista o la narcisista. Empieza a notar que cada vez necesita prestarle más atención, que cada vez es necesario más espacio para el narcisista o la narcisista y menos para ellos. Entonces empieza a experimentar esa segregación, esa exclusión, donde empieza a sentir que no es muy importante la relación. O sea, ese es el inicio. Empieza a sentir sutilmente o vagamente que no es tan importante la relación. Empieza a sentir el peso de las demandas y las exigencias del narcisista o la narcisista. Empieza a sentir levemente el efecto del desequilibrio en la relación. Desequilibrio que está fundamentado en la constante demanda del narcisista y el poco dar. O sea, no son recíprocos. Es una relación donde no hay reciprocidad, donde todo el tiempo la víctima está entregando, está dando de sí y no recibe nada. Entonces, esto es uno de los primeros choques que crea confusión, porque la víctima no entiende, no logra ver en ese punto en qué tipo de relación está. Entonces empieza a cuestionarse. Es la pregunta que genera mucha confusión, que genera una duda constante, que empieza a generar inseguridad, a su vez ansiedad, y todo esto encamina a la víctima a desarrollar una obsesión con el narcisista, con la relación. En cuanto a esto, la víctima empieza a dudar si la quieren, si no la quieren, si lo aman, si no lo aman, en qué tipo de relación está, si es serio, si no es serio. O sea, empieza a dudar. Y esta duda se instala en su sistema, se instala en su psiquis y empieza a producir estragos en la psiquis de la víctima. En relación también con esta duda que se instala y se hace constante, se perpetúa la duda, el dudar en la víctima, el dudar de la relación. Se instala también progresivamente una duda que tiene que ver consigo misma o consigo mismo. Una duda acerca de sus capacidades, acerca de sus cualidades, acerca de sus potencialidades y acerca, ya en el punto más avanzado de gravedad, acerca de su propia estabilidad emocional, estabilidad mental, donde empieza la víctima a cuestionarse si tendrá algún trastorno, si estará bien emocionalmente, si tendrá que acudir a un médico, porque empieza a experimentar todos los efectos de la insidiosa, constante vejación, laceración que produce la pareja narcisista. Vamos a ver de qué manera esto se da. Es como un cuentagota, como un goteo diario, una gota diaria, una dosis diaria, a veces mínima, casi imperceptible, y a veces mucho más evidente, grave,
que marca, que produce trauma y un efecto progresivo en la víctima.